El día de hoy veremos funciones de búsqueda. Una de las funciones es igual, buscar v. Dentro de su sintaxis tenemos buscar el valor, coma, el rango o nombre de rango, coma como separador de argumento y la n columna, que sería el número de columna. Entonces la función buscar v busca en la primera columna del rango o nombre del rango el valor y muestra el contenido de su correspondiente n columna. Luego tenemos la función buscar h. La sintaxis es la misma: valor, rango, nombre de rango y n columna. La siguiente función es elegir. Esta función tiene la sintaxis de buscar un índice y luego los elementos de índice como elemento 1, elemento 2, elemento 3 hasta elemento n. Entonces la función elegir muestra el valor del elemento que ocupa la posición índice de una lista. Y la última función sería precisamente índice, cuya sintaxis tiene como primer argumento rango o nombre del rango y segundo argumento sería la fila y el tercer argumento sería la columna. Esto está demasiado sencillo. Así que la función índice muestra el elemento del rango o nombre del rango situado en la posición fila columna de una tabla. Son nuestras funciones de búsqueda. Aquí en el caso de buscar h, pues lo que va a hacer es buscar en la primera fila en lugar de la primera columna. Entonces podemos agregarlo aquí. Busca en la primera fila del rango o nombre del rango el valor y muestra el contenido de su correspondiente n fila. Y ya está. Tengo ya un libro de Excel preparado con estos datos. Aquí vamos a utilizar la función buscar v. Es la función que vamos a utilizar. Aquí para poder buscar primero quisiera poner algunos números de código, pero para los números de código quisiera hacer una aseveración. Todos los números que nosotros utilizamos los utilizamos para hacer operaciones en su mayoría.
Sin embargo, hay números que no los utilizamos para hacer operaciones y tal es el caso de los números de código, donde inclusive algunos números de código contienen letras. Aquí yo quiero poner números de códigos que empiezan con 0, por ejemplo 00125. Ese sería un número de código, pero si yo doy enter voy a ver que solamente me queda 125. Los ceros previos no están. Y dado que estos números de códigos no los voy a usar para hacer operaciones porque no esa es su función, entonces puedo convertir este 00125 en un texto. Y lo puedo hacer agregando una comilla al inicio y ahora 00125. Si lo hago de esta manera, entonces va a permanecer el 00, pero esto sería ahora un texto. Y eso es normal que suceda con los números de código. Lo puedo hacer de otra manera si me voy acá a la cinta inicio, al grupo número, y por acá en la lista, en el cajón de lista le doy clic y le doy clic ahora acá en texto. Y le doy a aceptar. Entonces si hago esto, ahora pongamos un número de código como 00111 por ejemplo, ya me va a dejar los ceros. Es la misma cosa si pongo yo la comilla al principio, es exactamente lo mismo. Pongamos ahora el siguiente código, 00114, comilla, 01212, comilla, 01516. Aquí tengo mis números de códigos. Evidentemente para el ejemplo, nosotros utilizamos una tabla muy pequeña. Pero en la vida real, las tablas pueden ser de miles de productos, así que buscar un código es un poco más complicado. Lo que vamos a hacer aquí es poner un número de código existente. Por ejemplo, comilla 00111. Ahí tenemos un número de código existente. También lo debo de poner con comilla, porque si no quedaría 111 y 111 no está en la lista. Ahora voy a buscar el producto con la función buscar v. Es decir, en estas columnas voy a buscar el número de código y me debe de dar como resultado el producto. Y en la siguiente función me debe de buscar el número de código y darme como resultado el precio. Comencemos entonces aquí con producto. Voy a poner igual, buscar v, voy a abrir un paréntesis y me dice aquí en la sintaxis valor buscado. El valor buscado es el que estoy escaneando, por decirlo así, aquí en B15. Coma. La matriz donde va a buscar, son mis datos de mi tabla. Desde A8 en este caso hasta C12. Esa es la matriz donde va a buscar. Coma. Ahora tengo el indicador de columna. El indicador de columna es el número de columna. Por ejemplo, A es la columna 1, B es la columna 2, C es la columna 3. Dicho de otra manera, código es la columna 1, producto es la columna 2, precio es la columna 3. Yo necesito buscar aquí el producto, entonces sería 1, 2. Sería la columna número 2. En esta primera entrada voy a poner un error y luego vamos a ver por qué tenemos ese error y cómo corregirlo. Voy a cerrar el paréntesis con ese error y le voy a dar enter. Y tengo un resultado no encontrado y ese es el error. ¿Por qué tengo este error? Si yo observo la sintaxis de buscar v, voy a ver que tengo un argumento que es el valor, otro argumento que es el rango y otro argumento que es el número de columna. Entonces no debería de tener errores, pero sí los tengo. Lo que tengo que hacer aquí con esta función es, después del número de columna, como puedo ver aquí en la sintaxis, que es el indicador de columna, es poner un argumento más, y ese argumento más puede ser falso o verdadero. Lo que yo necesito poner ahora es verdadero o falso, evidentemente, o un 0 o un 1.
Si yo pongo un 0, lo que está sucediendo es que va a ser una búsqueda íntegra del número de código. Eso es lo que hace el 0. Y con eso tendremos resuelto nuestro problema. Le voy a dar Enter. Y yo debería de tener como producto eliminador de 12 voltios. Bien, ahí lo tengo. Entonces, este último valor o argumento que agregamos es muy importante. Hagámoslo ahora con el precio. Es lo mismo, pero ahora hay que buscar el precio. Entonces le voy a poner buscar V, paréntesis, el valor buscado está en B15, coma, la matriz, bueno, la voy a seleccionar, coma, el indicador de columna, como ahora quiero precio y código es 1, producto es 2 y precio es 3, entonces ahora es el número 3. Y recuerdo que para que no tenga errores, debo de exigir una búsqueda íntegra del número de código con coma 0. Y ahí está mi función buscar V. Le doy Enter y el precio que debería de obtener es de 165. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a poner otro número de código para verificar resultados. Voy a poner comilla 0, 15, 16. Le doy Enter y aquí me dice soldadura estaño 20 gramos, 30 pesos. Bueno, con esto nosotros tenemos ya la función buscar V. Ahora voy a irme a la hoja 2, donde ya tengo aquí algunos datos, y voy a utilizar la siguiente función, que ahora será la de elegir. Para la función elegir voy a regresar a mi apunte y dice: muestra el valor del elemento que ocupa la posición índice de una lista. Y aquí están mis argumentos: índice, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento n. Bien, aquí tengo mis datos y voy a poner un índice. Voy a poner, por ejemplo, el número 3. Y aquí la función elegir. Igual elegir, abro un paréntesis y veo aquí mis argumentos. Número de índice. El número de índice es el que estoy buscando, que en este momento estaría en B8. Entonces le doy clic en B8, coma, y ahora mi valor 1, valor 2, valor 3. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son la lista de productos que yo tengo. En este momento yo tengo 5 productos, pero recuerden que en la vida real pues son miles o cientos de productos. Entonces aquí mi valor 1 sería regulador, mi valor 2 sería eliminador de 12 voltios, mi valor 3 sería limpiador. Entonces voy a poner mi valor 1, que sería, a ver, aquí está, regulador, coma, mi valor 2, eliminador, coma, mi valor 3, y así me voy a ir poniendo mis argumentos, que en este momento es hasta el valor 5. Cierro mi paréntesis y doy Enter y voy a tener entonces que el tercer elemento de la lista es limpiador de espuma. 1, 2, 3. Entonces si pongo yo el 5, tendría que salir soldadura de estaño. Si pongo el 1, tendría que salir regulador. Si pongo el 4, tendría que salir destornillador. Si pongo un valor que no está en la lista, me va a salir un error. Bien, esa es la función elegir, es una función muy simple. Y ahora vamos a la función que sigue. La función que sigue la vamos a llevar a cabo en la hoja número 3. Y bueno, vamos a ver estos datos. Lo que hace la función índice, esta que está aquí, es que de una tabla de valores, en este caso vamos a considerar estos precios de acá, pues va a identificar la fila y la columna para arrojar el resultado de un precio. Digamos, esta es la fila 1, esta es la fila 2
Esta es la fila 3. La columna sería esta del precio normal, la columna 2, la del precio cliente, la columna 3, la del precio mayorista. Entonces, si aquí pongo como fila 1 y como columna 3, bueno, estos no son pesos, déjame ponerle normal. Fila 1, columna 3, se está refiriendo a esta fila y a esta columna. La intersección de la fila 1 con la columna 3 es 145. Entonces aquí tendríamos como resultado pues 145, ¿no? Entonces vamos a utilizar pues la función índice. Ponemos igual índice, voy a abrir un paréntesis y voy a poner la matriz. La matriz es estos precios, coma. Ahora el número de fila. El número de fila lo tengo en B6, coma, y ahora el número de columna que lo tengo en B7. Si yo le doy ahora Enter, tendría que tener 145 de resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le pongo fila 2, columna 2? Fila 2 es esta, la columna 2 es esta, la intersección es 60. Tendría que salir 60. Vamos a probar. Fila 2, columna 2, y ahí tenemos el resultado. Si quisiera obtener 88, sería fila 3, columna 3. Veamos, fila 3, columna 3, y tengo 88 de resultado. Esta es pues la función índice, acá la función elegir y acá la función buscar V. La función buscar H pues lo que hace es buscar en filas en lugar de buscar en columnas, o sea, busca de manera horizontal en lugar de manera vertical. Así que bueno, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy y una actividad en un momento más.